¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Es como una fiebre del oro, la carrera para impulsar y controlar la inteligencia artificial. Estados Unidos aglutina todo ese esfuerzo en el mundo occidental y le pide a los europeos que se unan a condición de que eliminen esa legislación inquisitorial e inútil de la Unión Europea. Así lo ha manifestado el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, ante la Conferencia Mundial sobre Inteligencia Artificial en París. O los europeos espabilan o se quedan atrás y a merced del control chino. Así que vamos a comentar la intervención magistral de J.D. Vance. Hola, soy Constantino de Miguel, bienvenido a Desde mi punto de vista, el canal que no se cansa de combatir la mentira y la propaganda de los medios de desinformación. Quien controle la IA controlará el mundo. En el Silicon Valley hay toda una carrera por impulsar esta inteligencia artificial que va penetrando en aplicaciones, programas y todo tipo de procesos, que está saltando a la medicina, a la industria, a las telecomunicaciones y a la administración pública, al demostrarse que los algoritmos detectan las incoherencias, el despilfarro y hasta el robo, como está haciendo Elon Musk con su departamento de eficiencia gubernamental, DOGE, que penetra en la burocracia federal de Estados Unidos con baterías de IA. Así sabemos, por ejemplo, que los altos funcionarios amasan misteriosamente un patrimonio multimillonario con dinero público, pero en total contradicción con el salario muy inferior que perciben de esa misma administración. Sí, amigos, la inteligencia artificial va a poner al desnudo muchas cosas y por eso es pieza fundamental de lo que Donald Trump denomina revolución del sentido común. Desde los primeros días de su mandato, el republicano se ha convertido en el principal padrino e impulsor de su desarrollo, anunciando el proyecto Stargate, que consistirá en una infraestructura colosal de 500.000 millones de dólares destinada a impulsar la cura de enfermedades como el cáncer. Otra iniciativa fue el compromiso de la entidad japonesa SoftBank de aportar 100.000 millones de dólares para la construcción de colosales bases de datos para la IA en Estados Unidos. Detrás de todo ese esfuerzo, la principal beneficiaria será OpenAI, la matriz de ChatGPT. OpenAI no es una empresa, es de momento una fundación que gana mucho dinero, pero pierde mucho más. Pues bien, OpenAI, dirigida por Sam Altman, ha recibido en estos días la oferta de su ex amigo y ex rival Elon Musk, que junto a otros inversores quiere comprarla poniendo en la mesa 97.400 millones de dólares. Altman la ha rechazado con cierto desprecio, espetándole a Musk que más bien él se ofrece a comprar X, la antigua Twitter, por 9.740 millones de dólares. Es una rivalidad que viene de largo. Musk quiere OpenAI no solo por ambición o celos de su ex colega, no solo porque quiere reforzar la IA que tiene en X denominada Grok, sino porque desea combatir en OpenAI su sesgo woke, su trasfondo ideológico afín a los demócratas. OpenAI estuvo detrás del lawfare contra Donald Trump. Además, OpenAI no es de código abierto como al principio, sino que está cerrado y dominado por Microsoft. Si en el Silicon Valley se pelean por ver cómo impulsan la IA bajo bendición de Trump, en Europa solo se piensa en sus riesgos y peligros, dejando a un lado sus indudables beneficios. Ya saben, Estados Unidos inventa, Europa regula y China copia. Pues bien, el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, viajó a París para acudir a la Conferencia Internacional sobre IA, donde dejó muy claro a los europeos que o se suben al carro de la innovación sin inquisición o se quedan atrás. Su conferencia de París fue magistral y tuvo los siguientes puntos estelares. Que la IA de Estados Unidos es el estándar oro, la referencia de esa industria. Es decir, DeepSeek es un cuento chino, insinuando que además de ser una burda copia, es un caballo de Troya para espiar a quien la use en beneficio del régimen autoritario de Pekín.
Esta administración se asegurará de que la tecnología de IA estadounidense siga siendo el estándar de oro en todo el mundo y que seamos el socio preferido para otros, países extranjeros y, por supuesto, empresas, a medida que expanden su propio uso de la IA. Que la regulación excesiva puede matar esta industria naciente. Número 2. Creemos que una regulación excesiva del sector de la IA podría matar una industria transformadora justo cuando está despegando, y haremos todo lo posible para fomentar el progreso, políticas de crecimiento de la IA. Y me gusta ver que ese sabor desregulador se está abriendo camino. En muchas de las conversaciones de esta conferencia, que la IA debe estar libre de cualquier sesgo ideológico o censura gubernamental. Número 3. Sentimos con mucha fuerza que la IA debe permanecer libre de sesgos ideológicos y que la IA estadounidense no será cooptada como una herramienta para la censura autoritaria. Que la IA es una potente herramienta para crear trabajo, no para destruirlo. Número 4. La administración Trump mantendrá un camino de crecimiento pro-trabajador para la IA, así que puede ser una herramienta poderosa para la creación de empleo en los Estados Unidos. Que la IA no debe reemplazar a la gente, sino impulsar su productividad. La IA realmente creo facilitará y hará que las personas sean más productivas. No va a reemplazar a los seres humanos. Nunca reemplazará a los seres humanos. Y creo que muchos de los líderes en la industria de la IA, cuando hablan de este miedo a reemplazar a los trabajadores, realmente están perdiendo el punto. Creemos que la IA nos hará más productivos, más prósperos y más libres. Para J.D. Vance, Estados Unidos es el líder indiscutible, ya que tiene en su poder todos los componentes de la IA, desde los microchips y el software que la procesan hasta las aplicaciones concretas. Que solo para 2028 hay 700.000 millones de dólares en juego para desarrollar esta industria, que la mitad se invertirá en Estados Unidos y el resto en los países que estén dispuestos a seguir el liderazgo americano. Vance espera que Europa se asocie y colabore levantando el segundo polo de desarrollo de la IA, creando grandes redes y bases de datos, asegurándoles un potente e interrumpido fluido eléctrico. Sin embargo, el número 2 del gobierno norteamericano fue muy claro. Estados Unidos no aceptará esa totalitaria Directiva de Servicios Digitales denominada DSA, creada por el que fuera Robespierre de la Comisión Europea, Thierry Breton, con la bendición de la gobernanta Ursula von der Leyen. Los controles de la DSA son abusivos y disuaden ya a las empresas americanas, las cuales, al ser multadas por no querer censurar a sus usuarios, sencillamente se plantean largarse de Europa. El coste de ese cumplimiento legal con Europa es inadmisible para las empresas americanas, según recordó el enviado de Trump. Estados Unidos dijo, no aceptará que la DSA y otras normativas nacionales saquen contenido de las redes bajo pretexto de que es desinformación. Es un ataque directo a la totalitaria Unión Europea. El ejemplo que exhibió Vance en su discurso fue elocuente. Una cosa es asegurarse de evitar en Internet que un pederasta abuse y engañe a los niños, y otra muy diferente es impedir que un adulto pueda acceder a una determinada opinión porque el gobierno considera que es desinformación. Pero hay una cosa que es prevenir que un depredador se aproveche de un niño en Internet, y es algo bastante diferente. Para evitar que un hombre o una mujer adultos accedan a una opinión que el gobierno considera desinformación. Se trata, amigos, de un ataque directo al aprendiz de dictador Pedro Sánchez, que quiere exigir el fin del anonimato en redes para tomar represalias contra los ciudadanos que difundan cualquier crítica contra él y la mafia de su gobierno. Por otro lado, para Vance, esta nueva revolución industrial de la IA debe ser mimada porque está empezando. Por eso la legislación europea centrada en la seguridad es un despropósito que amenaza su desarrollo. La IA no germinará en Europa si hay un exceso de regulación o si se usa como herramienta para controlar a la gente. En otras palabras, la IA debe estar libre de cualquier sesgo ideológico y jamás restringir el derecho a la libre expresión.
Vance alertó a los europeos de la tentación de confiar en la IA proveniente de regímenes autoritarios, en velada acusación a China y Rusia. Los regímenes autoritarios utilizan la IA como arma. Vendrá infiltrada en aparatos, vehículos, cámaras, computadoras, etc. Y su propósito no es otro que reescribir la historia, vigilar a los usuarios y censurar el libre discurso. Ahora también hemos visto cómo adversarios extranjeros hostiles han armado software de IA para reescribir la historia, vigilar a los usuarios y censurar el discurso. Asociarse con regímenes autoritarios, continuó Vance, es encadenarse a un amo despótico que infiltra, penetra y se hace con la infraestructura vital de un país. Como hacen con otras tecnologías, algunos regímenes autoritarios han robado y utilizado la IA para fortalecer sus capacidades de inteligencia militar y vigilancia, capturar datos extranjeros y crear propaganda para socavar la seguridad nacional de otras naciones. Recordó el axioma del Silicon Valley de que hay que desconfiar de lo gratuito, porque si no cuesta nada, entonces tú eres el producto. Por último, Vance insistió en que la IA no va de eliminar trabajo, sino de crearlo en la industria y la medicina, por ejemplo. Desde la ley hasta la medicina, fabricación, las aplicaciones más inmediatas de la IA casi. Todas implican complementar, no reemplazar, el trabajo que realizan los estadounidenses. Y que para ello las universidades de Estados Unidos enseñarán a sus estudiantes cómo manejar, supervisar y aplicar las múltiples herramientas de IA. Pero todo ello en un clima de libertad sin censura. Nuestras escuelas enseñarán a los estudiantes cómo gestionar, cómo supervisar y cómo interactuar con herramientas habilitadas por IA a medida que se convierten cada vez más en parte de nuestra vida cotidiana. Para cerrar, el presidente francés Emmanuel Macron ni siquiera tuvo el gesto de salir a las puertas del Elíseo para recibir como se debe al vicepresidente estadounidense J.D. Vance a su llegada a la cumbre de IA en París. Un desaire en toda regla que Vance no dejó pasar. Abandonó la conferencia sin escuchar los discursos de Macron y de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Todo un desplante de la administración Trump a dos de los máximos exponentes del globalismo europeo. Sí, amigos, Estados Unidos está haciéndole un favor a Europa que tal vez sus prepotentes autoridades no sepan valorar. Vance nos está ayudando a luchar contra el oscurantismo que se ha apropiado de la Unión Europea. El leviatán autor de casi el 80% de las leyes sociales y económicas de Europa. La gente en el viejo continente está harta de este politburó no elegido que censura algo que ni siquiera conoce porque no lo ha inventado, que evita cualquier despegue de la IA o de la otra poderosa industria digital centrada en los criptoactivos. Los burócratas de Bruselas son una peste contra el progreso que mata cualquier innovación antes de que asome la cabeza. Sí, amigos, la directiva DSA es un engendro legislativo a abatir, porque su propósito es difundir la propaganda de una Unión Europea totalitaria. Así que gracias, Vance, por echarnos un capote y denunciar a esta Europa orwelliana, creada por una serie de funcionarios mediocres e ignorantes que solo saben regular y censurar. Ojalá le hagan caso o, de lo contrario, continuará el éxodo de cerebros europeos a Estados Unidos y Europa pasará a ser el juguete caro de China. ¿Y tú qué opinas? Aprecio tus comentarios aquí abajo o en mi canal de Telegram y WhatsApp, cuyos enlaces tienes también en este espacio. Tus me gusta y suscripciones le dicen a YouTube que debo seguir produciendo estos episodios que hago con mucho esfuerzo y siempre con total y absoluta independencia. Que tengas un feliz día o una feliz noche. Gracias y hasta pronto.